Hola, bienvenidos a esta clase que corresponde a la segunda unidad de Fundamentos de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de derecho, sobre diversos temas, pero vamos a comenzar hablando sobre el concepto de derecho, sobre sus fundamentos y sobre su significado. El derecho es una disciplina fundamental para la organización y para la convivencia en la sociedad. Muchas ramas del conocimiento, la contaduría, la administración, la arquitectura, la medicina, desde luego todas hablan de la relevancia de su objeto de estudio y de la aplicación. Y esto es cierto, más allá de un entusiasmo del que se hable de cierto ámbito del conocimiento, todos hablan el por qué, no solo de su importancia, sino el por qué. Y en este caso es una disciplina en la que se basa la organización y la convivencia de la sociedad. El derecho es un sistema de normas que regula las relaciones entre individuos y entre los individuos y el Estado, entendido como la organización política de la sociedad. En otros videos he hablado y hablaré sobre el origen de las normas, sobre el origen del derecho. Entonces, el derecho asegura el orden, la justicia, que parece ser un ideal abstracto y es una búsqueda continua y a veces imperfecta. Y también el derecho busca la protección de los derechos. En este video, en esta clase, exploraremos el concepto del derecho, su importancia y sus principales características. Comencemos por definir el derecho. El derecho puede definirse como un conjunto de normas y principios que rigen la conducta humana en una sociedad determinada. Estas normas son creadas y aplicadas por instituciones autorizadas, como el caso del poder legislativo y del poder judicial. Cuando hablo del poder judicial, hablo de la jurisprudencia, de las resoluciones que dictan y que se convierten también en una fuente del derecho, que este es un tema un poco más avanzado, pero son básicamente las fuentes más importantes del derecho, al menos en México. El sistema norteamericano, que más conocemos por las películas y las series de televisión, es muy parecido, pero con sutiles diferencias. En otro video y en otro tema les hablaré de ello. Entonces, estas normas buscan regular esas interacciones sociales para resolver conflictos, en su caso, prevenirlos. Podemos destacar, por un lado, que el derecho tiene un aspecto normativo y, por otro lado, tiene un aspecto institucional. El aspecto normativo es cuando se establece lo que está permitido y lo que está prohibido, creando un marco de referencia para la conducta de las personas, de los individuos. Por otro lado, el aspecto institucional es cuando se habla de que el derecho es administrado y aplicado por instituciones específicas como los juzgados, los parlamentos, en este caso el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los cabildos, que es el ayuntamiento muchos lo conocemos como presidencia municipal, pero es un conjunto precisamente de representaciones entre las que está el presidente municipal o la presidenta municipal y los regidores que conforman la Asamblea Municipal, pero para no meternos en Honduras, estamos hablando de la instancia municipal y las demás agencias gubernamentales. ¿A qué nos referimos con agencias gubernamentales? Todos aquellos organismos que tienen que ver precisamente o que tienen un origen institucional o gubernamental o público. Y una de las características es que están subvencionados o que están sustentados por recursos públicos. ¿Por qué es importante el derecho? Decía, y vamos a puntualizar. Hay tres características muy concretas. El orden social, la búsqueda de la justicia, de la que ya he hablado, la resolución de conflictos y la protección de derechos. Esto es muy importante. Los cuatro son muy importantes. En cuanto a orden social, el derecho proporciona un marco estructural que mantiene el orden en la sociedad. Sin estas normas prevalecería el caos y la anarquía. Por otro lado, la justicia a través del derecho busca garantizar que todos podamos ser tratados de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos fundamentales, que es el último punto al que me referiré.
El tercer punto es la resolución de conflictos. Las normas jurídicas ofrecen mecanismos para resolver los conflictos, las disputas entre las personas, entre las empresas y el Estado, la iniciativa presta y el Estado, promoviendo soluciones pacíficas y ordenadas, aunque haya confrontaciones verbales como las que vemos que a veces suceden, verbales en los medios de comunicación. Una muy conocida es entre el dueño de una televisora y el Estado sobre cuestiones de impuestos. Entonces, el derecho busca resolver estos conflictos a través de los tribunales, a través de soluciones pacíficas y ordenadas en el marco de la ley. No excluye que haya diferendos o exabruptos, pero estos no van más allá del marco de la libertad de expresión. Finalmente, la protección de derechos. El Estado protege los derechos y las libertades de los individuos, entre ellos el derecho a la vida, que quizá es el más importante, la propiedad, la libertad de expresión, entre muchos, y el debido proceso. Este tema es sumamente importante y espero que encuentren el link más adelante en este video sobre ese tema en particular que es sumamente importante. Hablemos de las características del derecho. El derecho tiene varias características. Una de ellas es la bilateralidad. Las normas jurídicas establecen relaciones de derechos y obligaciones entre dos o más partes. Por ejemplo, un contrato obliga a ambas partes a cumplir lo acordado. Otra de las características del derecho es la coercibilidad. El derecho puede ser impuesto mediante el uso de la fuerza. De hecho, en términos de teoría política, de ciencia política, se habla de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública. ¿Qué significa? Que es el único que puede usar la fuerza pública. Por fuerza pública me refiero a disposiciones de un juez que tengan que ser aplicadas con la fuerza, por ejemplo, un desalojo, por ejemplo, desalojar un edificio, intentar controlar a manifestantes cuando estos exceden o están dañando la propiedad de otros, y se utiliza la fuerza pública precisamente para salvaguardar el orden. Entonces, el derecho se caracteriza por ser coercible, es decir, si estás de acuerdo o no, eso es irrelevante, estás obligado a cumplirlo. También hay algo que se llama la heteronomía. Esto significa que las normas jurídicas son impuestas por una autoridad externa a nosotros y los individuos estamos obligados a cumplirlos independientemente de la voluntad personal. Otra de las características del derecho es la generalidad, es decir, las leyes no están diseñadas para una persona y otra no, es decir, que están diseñadas para aplicarse a todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, promoviendo la igualdad ante la ley. Seguramente tienen algunas preguntas y me encantaría verlas en los comentarios. Siempre hay excepciones. Y estas obedecen a ciertas características particulares, pero son excepciones o considerados. El derecho tiene diversas ramas, muchas ramas, y solo enumeraremos algunas, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho fiscal, el derecho administrativo, el derecho ambiental, que está un poco en boga de unos años para acá, al entender precisamente que debemos cuidar el medio ambiente o que tenemos el derecho precisamente a que no se deteriore este ambiente por parte de empresas o particulares. El derecho de la seguridad social, sumamente importante, el derecho corporativo, el derecho inmobiliario, el derecho internacional, el derecho electoral y muchas otras ramas del derecho. Tomaremos algunos de ellos y los vamos a describir brevemente. Por ejemplo, el derecho civil regula las relaciones privadas entre los individuos como contratos, propiedades, derechos relativos a la familia. El derecho penal, por ejemplo, define conductas consideradas delitos y establece las sanciones correspondientes. Es probablemente uno de los derechos que vemos más en las series de televisión o en las películas. El derecho, pero que nos pintan una verdad a medias, es probablemente incluso
el derecho más sórdido, más sombrío, más complicado en su ejercicio. El derecho administrativo regula las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública. El derecho laboral se enfoca en las relaciones entre los empleadores y los empleados, protegiendo, buscando salvaguardar los derechos de los trabajadores por una serie de consideraciones que a lo largo de la historia, no solo en México, sino a nivel mundial, pues ha habido a lo largo de los siglos una serie de injusticias y se considera que es responsabilidad del Estado proteger en todo momento los derechos de los trabajadores. Desde luego, también la iniciativa privada tiene dos derechos, pero estamos hablando de un grupo muy importante de determinadas características que se busca tutelar sus derechos. El derecho constitucional es otra de las ramas de derechos y se encarga de estudiar, aplicar los principios y normas que estructuran el Estado y garantizar los derechos fundamentales. En suma, el derecho es esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad organizada. No solo proporciona un marco de referencia para la conducta de los individuos, sino que también garantiza justicia, orden y la protección de los derechos fundamentales. Comprender el concepto de derecho y sus características nos ayuda a apreciar su papel vital en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Hablemos de la clasificación del derecho. El derecho puede clasificarse de diversas maneras según diversos criterios. Estas clasificaciones ayudan a entender mejor su alcance y su aplicación en distintos contextos. A continuación vamos a mencionar algunas de las principales clasificaciones del derecho, como el derecho objetivo y subjetivo, el derecho vigente y no vigente, y el derecho positivo y no positivo. Comencemos con el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo se refiere al conjunto de normas que rigen la conducta de las personas en una sociedad. Estas normas son generales, abstractas y obligatorias y están plasmadas en leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas. Por ejemplo, el Código Penal de un país es parte del derecho objetivo, ya que establece de manera general las conductas que se consideran delitos y las sanciones correspondientes. Hablemos del derecho subjetivo. El derecho subjetivo se refiere a las facultades o derechos específicos que una persona puede ejercer en virtud del derecho objetivo. En otras palabras, son las prerrogativas, los derechos, los privilegios que el derecho objetivo otorga a los individuos. Por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho subjetivo, ya que es una facultad que tiene una persona sobre un bien específico, sobre una casa, sobre un terreno. Si alguien tiene un terreno, el derecho objetivo son las normas de propiedad, le otorga el derecho subjetivo de usar, disfrutar y disponer de ese terreno. Por otro lado, podemos hablar del derecho vigente y del derecho no vigente. Como su nombre lo indica, podrían adivinar y suele ser muy explícito. El derecho vigente se refiere a las normas jurídicas que están en efecto en un momento determinado y que son aplicables en un territorio específico, en un estado, en un país, incluso en un municipio, dependiendo del tipo de normatividad, por ejemplo, en un municipio de un reglamento de tránsito municipal. Si hablamos a nivel federal, pues hablamos de la Constitución de la República, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Estas normas deben ser obedecidas y tienen fuerza de ley hasta que sean derogadas y modificadas. Por ejemplo, ponía este ejemplo precisamente de las leyes de tránsito, en donde generalmente los conductores, y depende de la ciudad, incluso del país, pero también algunos peatones deberían observarlas mientras esté en efecto, en efecto. Por otro lado, tenemos el derecho no vigente. El derecho no vigente, como su nombre lo indica, se refiere a las normas que han sido derogadas, modificadas o que han dejado de estar en efecto por cualquier razón. Estas normas ya no tienen aplicación práctica y no son obligatorias. Por ejemplo, hace siglos existía
un bando de policía y buen gobierno. Bueno, ahora sería un bando de policía y buen gobierno, pero existía en la época de la colonia una ley de vagancia, que como podrán adivinar, se refería pues al hecho de que las personas no deberían estar en una condición de mendicidad o de vagancia sujeto a esa época determinada. Hoy consideraríamos que es un poco retrógrada ese tipo de legislación porque finalmente todos tienen derecho a circular mientras no trastoquen los derechos de otros. Incluso podríamos hablar que tienen una cierta tutela respecto a ciertos programas al ser protegidos como personas en situación de calle porque se encuentran en una situación vulnerable. Otro ejemplo puede ser las leyes, por ejemplo, del comercio del siglo XIX, que han sido derogadas por nuevas legislaciones eh, y que aunque no son derecho vigente, tienen un valor histórico para estudiarse puesto que ya no se aplican en la práctica. También un caso muy particular es el derecho romano, que es fuente indiscutible de estudio y que si bien es cierto esas leyes ya no se aplican, el espíritu de algunas de esas leyes hoy son principios que siguen vigentes en diferentes derechos en pues prácticamente a todo el mundo. Y finalmente, el derecho positivo y no positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que han sido formalmente creadas y promulgadas por el Estado, no por el Estado de Quintana Roo, sino ya dije, por la organización política de la sociedad, así nos referimos al Estado, no necesariamente al gobierno, sino precisamente como la teoría clásica dice población, territorio y gobierno, es decir, estamos hablando de una voluntad, no solo del gobierno, sino de nosotros como ciudadanos a través de esa representación en donde convenimos, ciudadanos, organizados a través de las instituciones del Estado, en promulgar ciertas leyes. Es un concepto más de la teoría política, pero que también todos como ciudadanos y los futuros abogados debemos conocer el concepto del Estado. Entonces, este derecho positivo es observable y aplicable en la práctica y se caracteriza por su formalidad y sistematicidad, es decir, es formal y sistemático. Por ejemplo, la constitución de un país, los códigos civiles y penales, los reglamentos administrativos son parte del derecho positivo, ya que han sido formalmente establecidos por autoridades competentes. Este es un término técnico. Derecho no positivo. El derecho no positivo, también conocido como derecho natural, se refiere a los principios y normas que se consideran inherentes a la naturaleza humana y a la razón y que no dependen de la promulgación por parte del Estado, por parte de una institución. Este concepto se basa en la idea de que existen derechos universales y atemporales, es decir, permanentes a lo largo de cualquier época y que son válidos independientemente de las leyes positivas. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, a la educación, a la búsqueda incluso de la felicidad son ejemplos de derechos naturales. Estos derechos se consideran inherentes a todos los seres humanos y no dependen del reconocimiento de las leyes positivas. Idealmente están reconocidas, establecidas y tuteladas, es decir, protegidos, pero estamos hablando de un punto de vista de clasificación del derecho positivo y no positivo. Esta clasificación a través de estas tres formas de verla como derecho objetivo, subjetivo, vigente, no vigente, positivo o no positivo, nos debería proporcionar, yo creo que nos proporciona una visión más clara y estructurada de cómo las normas jurídicas funcionan y se aplican en la sociedad. Cada una de estas categorías cumple un papel fundamental en la organización y la regulación de la conducta humana, asegurando que la justicia y el orden se mantengan en todos los aspectos de la vida social. Comprender estas clasificaciones es esencial para cualquier ciudadano, para cualquier estudiante o profesional del derecho, ya que facilita
una mejor comprensión y aplicación de las normas jurídicas en diferentes contextos. Ahora hablemos de los ámbitos de validez del derecho objetivo. El derecho objetivo, entendido como el conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta de las personas en una sociedad, se aplica en distintos contextos y su validez puede analizarse desde varias perspectivas. Exploraremos a continuación los ámbitos de validez del derecho objetivo: material, temporal, espacial, no hablamos del espacio exterior, y personal. No hablamos del espacio exterior, puntualizo, proporcionando ejemplos prácticos para cada uno de ellos. El ámbito material. El ámbito material del derecho se refiere a los distintos campos o materias que abarca el derecho, por ejemplo, el derecho público, el derecho privado, el derecho social. Por ejemplo, el derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares, así como las relaciones entre las distintas entidades públicas. Su objetivo principal es proteger el interés general. Por ejemplo, el derecho constitucional, como parte del derecho público, que establece el derecho constitucional, la estructura del Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho penal, que define los delitos y las penas correspondientes, también forma parte del derecho público. Por otro lado, tenemos el derecho privado, que regula las relaciones entre los particulares, incluso entre las entidades privadas de nosotros como ciudadanos con las empresas. Su objetivo de este derecho, de esta clasificación de derecho, es proteger los intereses individuales y facilitar las transacciones entre particulares. Un ejemplo es el derecho civil, que incluye normas sobre contratos, propiedad y familia; el derecho mercantil, que regula las actividades comerciales y empresariales entre particulares. También este derecho mercantil es parte o un componente del derecho privado. Por otro lado, tenemos el derecho social, que se enfoca en proteger los derechos de grupos sociales específicos y promover la equidad. Busca garantizar condiciones dignas de vida y trabajo para los miembros de la sociedad. Por ejemplo, el derecho laboral, que regula las relaciones entre patrones y trabajadores, según lo establece la propia Ley Federal del Trabajo, así está expresado en esos términos, es decir, entre empleadores y empleados. Y el derecho de la seguridad social, que establece sistemas de protección social como pensiones o seguros del desempleo, independientemente del país del que estamos hablando, ¿no? Probablemente aquí no se aplica mucho ese tema, pero en países de la Comunidad Europea, de la Unidad Europea, en Estados Unidos y otros, bueno, este seguro del desempleo es una protección muy común. Hablemos del ámbito temporal. El ámbito temporal del derecho objetivo se refiere a la vigencia de las normas jurídicas, que puede ser determinada o indeterminada. La vigencia determinada se refiere a que estas normas, estas leyes, tienen un periodo específico durante el cual son aplicables. Este periodo puede ser aplicable, puede ser establecido en la propia norma o mediante disposiciones adicionales. Un clásico ejemplo es la ley fiscal. Por ejemplo, cuando introduce una tasa especial, un impuesto especial durante un periodo económico de emergencia, especificando que estará solo vigente por 2 años. Un caso clásico es si no me equivoco, es el impuesto sobre la tenencia, que si no me equivoco se estableció hace muchos años con el propósito de las Olimpiadas que iba a haber en México, y después llegó para quedarse, no se fue. La vigencia indeterminada, por otro lado, es cuando no hay un plazo específico de validez y permanecen en efecto hasta que sean derogadas o modificadas por una nueva norma. Muchas disposiciones del Código Civil, como las normas sobre propiedades y contratos, no tienen una fecha de expiración establecida y permanecen vigentes indefinidamente. El ámbito espacial es, cuando hablamos de derecho objetivo, nos referimos al territorio en el cual una norma jurídica es aplicable. Se puede dividir en el ámbito federal y en el ámbito local. Las normas del ámbito federal son aplicables en todo el territorio de un país,
y son establecidas por el gobierno central o el gobierno federal. Aquí lo conocemos como el gobierno federal, pero indistintamente es un término que casi no se usa, pero sí se refiere al gobierno central. Por ejemplo, la Constitución Nacional y las leyes federales, como la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, todas estas que se aplican en todos los estados de un país. Por otro lado, tenemos en el ámbito espacial, hablamos del ámbito local. Las normas del ámbito local son aplicables únicamente dentro de una región, estado, provincia o municipio específico y son promulgadas por las autoridades locales correspondientes, ya sea por el Poder Ejecutivo local cuando se trata de un decreto o por el Poder Legislativo local cuando se trata de los diputados locales, del Poder Legislativo local. Ejemplo, también puede ser hablar cuando hablamos de los municipios, cuando hay una ordenanza o reglamentación sobre el uso de suelo, las leyes estatales de educación que pudieran variar entre distintos estados de un país, incluso algunas que pudieran tener leyes de salud mental, que tienen un ámbito de aplicación en una región o en un estado del país. El ámbito personal del derecho objetivo, por otro lado, se refiere a las personas o sujetos a los cuales se aplican las normas jurídicas, dividiéndose en normas generales e individualizadas. Las normas generales son aquellas que se aplican a todas las personas que se encuentren en las circunstancias que la norma describe, sin especificar individuos particulares. Parecería ser obvio, pero todo esto tiene un propósito y en ocasiones un fundamento histórico, porque en determinadas eh, regiones del mundo, en determinadas culturas o épocas, llegaron a expedirse leyes específicas casi contra una persona con nombre y apellido o contra un grupo de personas. Entonces, de ahí la importancia de esto. En el caso de poner un ejemplo, las leyes de tránsito, los reglamentos de tránsito, en donde todos estamos obligados a cumplir ciertas disposiciones. Las normas individualizadas, por otro lado, se dirigen a personas o entidades específicas y son aplicables. Oye, parece ser un contrasentido con lo que estoy diciendo, pero a continuación diré por qué no. Estas normas suelen surgir de actos administrativos o judiciales particulares. Por ejemplo, una sentencia judicial que obliga, es una norma, es una sentencia que obliga a una persona a pagar una indemnización a otra por daños y perjuicios, o una concesión administrativa que otorga el derecho exclusivo de una empresa a explotar un recurso natural o a prestar el servicio del transporte en determinada área. En conclusión, los ámbitos de validez del derecho objetivo, material, estamos hablando de los ámbitos de validez material, temporal, espacial y personal, nos permiten comprender la complejidad y la amplitud de un sistema jurídico, del sistema jurídico. Cada uno de estos ámbitos determina cómo, cuándo, dónde y a quién se aplican las normas jurídicas, asegurando que éstas sean efectivas y adecuadas a las diversas realidades sociales. Comprender estos ámbitos es esencial para cualquier ciudadano o cualquier profesional del derecho, ya que facilita una aplicación precisa y justa de las normas en diferentes contextos.